meditaciones de Marco Aurelio no fueron escritas para motivar a nadie. No nacieron como un libro para el público, ni como una guía para sentirse bien. Fueron escritas en silencio, por un hombre hablándose a sí mismo para no perder el control de su mente. Y ahí está su verdadero poder. No buscan consolarte, buscan ordenarte. Marco Aurelio fue emperador del imperio más poderoso de su época, pero entendía algo que hoy muchos ignoran. Gobernar el mundo es inútil si no sabes gobernarte por dentro. Por eso escribía estas meditaciones, para recordarse a sí mismo lo fácil que es caer en la ira, el orgullo, la queja y la desesperación. No escribía desde la comodidad, sino en medio de guerras, traiciones y muerte. Sus palabras no son teoría, son supervivencia mental. Leer o escuchar estas meditaciones no es un acto ligero, es confrontarte con verdades incómodas. Aquí no hay promesas de felicidad, hay claridad, no hay optimismo vacío, hay responsabilidad. Marco Aurelio te recuerda que no controlas lo que sucede, pero sí controlas cómo respondes. Y cuando esa idea se entiende de verdad, la mente se estabiliza. Vivimos rodeados de ruido, urgencias falsas y emociones desbordadas. Las meditaciones funcionan como un ancla. Te obligan a frenar, a observar, a recordar qué importa y qué no. No eliminan el dolor, pero evitan que lo conviertas en veneno. No hacen la vida fácil, pero la hacen manejable. Si este tipo de mensaje resuena contigo, si estás cansado de contenido vacío y buscas fortaleza mental real, suscríbete al canal y deja un comentario muy específico. Escribe qué emoción es la que más te cuesta dominar. Hoy, ira, miedo, ansiedad, orgullo o tristeza. Nombrarla es el primer paso para gobernarla. En los próximos minutos vamos a recorrer algunas de las meditaciones más importantes de Marco Aurelio, no como frases bonitas, sino como herramientas. Escúchalas con atención, no para sentirte bien, sino para volverte más firme, porque el verdadero poder de estas meditaciones no está en leerlas, sino en estar dispuesto a escucharlas con honestidad. Meditación 1. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La mayoría de las personas vive agotada porque intenta controlar lo incontrolable. Quiere que los demás cambien, que el pasado no haya ocurrido, que la vida sea justa, que el esfuerzo siempre tenga recompensa inmediata, y al no conseguirlo se frustra, se queja, se amarga. Marco Aurelio entendió que esa lucha es la fuente principal del sufrimiento humano. Por eso esta meditación no es una frase motivacional, es una advertencia brutal. Si intentas dominar lo externo, fracasarás. Si dominas tu mente, nada podrá quebrarte del todo. El estoicismo comienza con una división incómoda pero liberadora. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tus pensamientos, tus juicios, tus decisiones y tus acciones están bajo tu control. El clima, la conducta de los demás, el azar, la enfermedad, la pérdida y la muerte no lo están. Confundir estas dos categorías es vivir en un estado constante de tensión. Aceptarlas con claridad es el primer paso hacia la calma real. Cuando Marco Aurelio habla de poder sobre tu mente, no se refiere a suprimir emociones o fingir fortaleza. Se refiere a algo más difícil. No creer automáticamente cada pensamiento que aparece en tu cabeza. La mente humana exagera, dramatiza, anticipa tragedias y revive el pasado una y otra vez. El estoico observa ese proceso y se pregunta, ¿esto es un hecho o es solo una interpretación? Esa simple pausa cambia todo. El sufrimiento no nace del acontecimiento, sino del juicio que haces sobre él. Dos personas pueden perder lo mismo. Una se destruye y la otra se recompone. La diferencia no está en el hecho, está en la mente. Cuando comprendes esto, dejas de sentirte una víctima de las circunstancias y empiezas a verte como responsable de tu mundo interior. Esa responsabilidad pesa, pero también libera. El error más común es pensar que controlar la mente es algo abstracto o espiritual. No lo es. Es práctico y diario. Es decidir no reaccionar inmediatamente. Es negar el impulso de responder con ira. Es resistir la necesidad de quejarte. Es aceptar que algo salió mal sin convertirlo en una tragedia personal. Cada uno de esos actos es una demostración de poder interno. Marco Aurelio gobernaba un imperio,
pero sabía que eso no significaba nada si perdía la serenidad. Podía dar órdenes a ejércitos, pero si no controlaba su orgullo, su miedo o su ira, seguiría siendo un esclavo. Por eso escribió estas palabras para sí mismo, no para sentirse superior, sino para recordarse que el mayor peligro siempre está adentro. Cuando algo te irrita, el estoico no pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué depende de mí ahora? Esa pregunta corta el drama de raíz. No niega la dificultad, pero elimina el caos mental. Te devuelve al único terreno donde tienes influencia, tu conducta. Y actuar con claridad siempre es mejor que reaccionar con emoción. Aceptar que no controlas los acontecimientos no es rendición, es realismo. El que exige que la vida se ajuste a sus expectativas vive en guerra permanente. El que acepta la naturaleza cambiante y dura de la existencia puede moverse dentro de ella con firmeza. La calma no es ausencia de problemas, es ausencia de resistencia inútil. Este principio también destruye la excusa favorita del ser humano. No puedo estar bien hasta que todo mejore. Marco Aurelio diría que eso es una mentira cómoda. Siempre habrá algo fuera de lugar. Siempre habrá incertidumbre. Si tu paz depende de que todo esté en orden, nunca estarás en paz. La única calma duradera nace cuando decides ordenar tu mente incluso en el desorden. Dominar la mente es un trabajo constante. No se logra una vez y para siempre. Cada día trae nuevas provocaciones, nuevas pérdidas, nuevas frustraciones. El estoico no se engaña pensando que algún día dejará de ser probado. Lo acepta y se entrena, como un soldado que sabe que la guerra no termina, pero aún así mantiene su postura. Cuando entiendes de verdad esta meditación, algo cambia en tu forma de vivir. Empiezas a hablar menos y observar más, a reaccionar menos y elegir más, a exigirle menos al mundo y más a ti mismo. Y en ese cambio silencioso aparece la fuerza de la que hablaba Marco Aurelio, una fuerza que no depende de aplausos, de suerte ni de condiciones ideales. Esta no es una invitación a la indiferencia, sino a la dignidad. No se trata de no sentir, sino de no ser arrastrado, de sentir la ira sin obedecerla, de reconocer el miedo sin dejar que decida por ti, de aceptar el dolor sin convertirlo en identidad. El poder sobre tu mente no te hace invencible, pero te vuelve estable. Y en un mundo caótico, eso es una ventaja inmensa. El que se gobierna a sí mismo puede perder cosas, pero no se pierde a sí mismo. Y para Marco Aurelio, eso era la verdadera victoria. Meditación 2. Si algo externo te perturba, no es eso lo que te afecta, sino tu opinión sobre ello. Esta meditación es peligrosa para el ego, porque le quita a la mente su coartada favorita, la de culpar al exterior. Marco Aurelio no dice que las cosas no duelan, ni que los problemas no existan. Dice algo más incómodo. Lo que te rompe no es lo que pasa, es la historia que te cuentas sobre lo que pasa. Y mientras no aceptes eso, seguirás siendo prisionero de tus reacciones. La mayoría de las personas cree que sus emociones son una respuesta automática a la realidad. Me enojo porque me faltaron al respeto. Me deprimo porque fracasé. Me angustio porque no tengo control. El estoicismo desarma esa lógica. Te dice, el hecho ocurrió, sí, pero entre el hecho y tu emoción hay un filtro. Ese filtro es tu juicio, y ese juicio es tu responsabilidad. Dos personas reciben la misma crítica. Una se derrumba y la otra la usa para mejorar. El acontecimiento es idéntico. La diferencia está en la interpretación. Cuando Marco Aurelio escribe esto, no está negando la dificultad de la vida. Está señalando el verdadero campo de batalla, la mente que interpreta. Este principio duele, porque implica que muchas de tus heridas no te las hicieron. Te las hiciste tú al darles un significado exagerado, personal o definitivo. La mente humana tiende a dramatizar. Convierte un error en identidad, una pérdida en sentencia, una opinión ajena en verdad absoluta. El estoico corta ese proceso antes de que se vuelva veneno. Perturbarse no es inevitable, reaccionar tampoco. Lo inevitable es que sucedan cosas fuera de tu control. Lo opcional es permitir que esas cosas gobiernen tu estado interno durante horas, días o años. Marco Aurelio insiste en esto porque sabía que incluso como emperador estaba expuesto a insultos, traiciones y fracasos. Si él hubiese reaccionado a cada uno,
habría perdido la claridad necesaria para gobernar. Cuando algo te altera, el estoico se detiene y se hace una pregunta brutalmente simple. ¿Qué estoy pensando sobre esto? No qué pasó, sino qué significado le estoy dando. Esa pregunta abre un espacio, y en ese espacio aparece la libertad. La mayoría no soporta ese silencio. Prefiere reaccionar, explotar, quejarse o distraerse antes que observar su propio juicio. Pero quien se atreve a mirar descubre algo inquietante. Muchas de sus emociones más intensas no están ancladas en hechos, sino en suposiciones, expectativas y miedos. Marco Aurelio entendía que la mente no es un narrador confiable por defecto. Tiende a ponerse en el centro de todo, a tomarse todo como personal, a anticipar lo peor. El estoico no cree ciegamente en su mente, la examina, la cuestiona, la reduce a lo esencial. Esto no significa volverte frío o insensible, significa no añadir sufrimiento innecesario. Hay dolor que no puedes evitar, pero hay tormento que tú mismo alimentas. Cuando pierdes algo, el dolor es natural. Pero pensar esto arruinó mi vida. No podré seguir. Nunca volveré a estar bien. Es una construcción mental que amplifica el daño. La perturbación nace cuando confundes los hechos con tus juicios. El estoico separa ambos con precisión. El hecho es, ocurrió esto. El juicio es, esto es insoportable, injusto, imperdonable. El hecho suele ser manejable. El juicio es lo que te ahoga. Marco Aurelio te invita a retirar ese juicio, no a negar la realidad, sino a verla sin adornos emocionales innecesarios. Cuando quitas la interpretación, muchas cosas pierden su poder sobre ti, no porque desaparezcan, sino porque dejan de controlar tu mente. Este principio también destruye la dependencia emocional hacia los demás. Si tu calma depende de cómo actúan, hablan o piensan los otros, entonces tu paz nunca será estable. Siempre habrá alguien que te provoque, te critique o te ignore. El estoico entiende que no puede controlar a los demás, pero sí puede decidir qué valor les da a sus palabras. Cuando alguien te insulta, solo hay dos opciones. Tomas esa opinión como verdad o la reconoces como una expresión ajena. El insulto en sí no tiene poder. El poder se lo das tú al creerlo, al repetirlo en tu mente, al convertirlo en identidad. Marco Aurelio diría que nadie puede degradarte sin tu consentimiento interno. Este enfoque exige disciplina. No es algo que se logre leyendo una frase y ya. Cada día la mente vuelve a caer en viejos hábitos, exagerar, anticipar, victimizarse. El estoico no espera perfección, espera práctica. Corrige una y otra vez, se equivoca y vuelve al centro. Con el tiempo, algo cambia. Los eventos externos siguen siendo difíciles, pero ya no generan el mismo caos interno. La mente se vuelve más estable, más sobria. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, transforma por completo tu experiencia de vida. Marco Aurelio no promete una vida tranquila, promete una mente clara. Y eso es más valioso, porque una mente clara puede atravesar la tormenta sin perderse. Una mente confundida se rompe incluso en la calma. Cuando entiendes esta meditación, dejas de preguntarte constantemente, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué juicio estoy añadiendo? Esa sola pregunta devuelve el control a donde siempre debió estar, dentro. El verdadero poder de este principio no está en eliminar la emoción, sino en no ser dominado por ella. Sentir sin exagerar, vivir sin dramatizar, aceptar sin rendirse. Marco Aurelio sabía que esa sobriedad mental era la base de la fortaleza, porque al final, lo que te perturba no es el mundo, es la historia que cuentas sobre él. Y esa historia puedes reescribirla. Meditación 3. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te ronda. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Esta meditación corta como una navaja, no porque hable de la muerte, sino porque expone la mentira silenciosa con la que casi todos viven. La idea de que hay tiempo para corregir, tiempo para decir la verdad, tiempo para cambiar, tiempo para vivir con carácter. Marco Aurelio destruye esa ilusión sin rodeos. Te recuerda que la muerte no es un evento lejano, es una presencia constante, y que vivir como si no existiera es la forma más segura de desperdiciar la vida. El ser humano pospone lo esencial porque cree que siempre habrá un después. Después seré mejor, después me atreveré, después dejaré de reaccionar así.
Después corregiré mis errores. Esa lógica es cómoda pero peligrosa. Marco Aurelio no escribe para tranquilizarte, escribe para despertarte. Te dice, no actúes como si la vida te debiera años, no te pertenecen. Pensar en la muerte no es morbosidad estoica, es disciplina. Es un recordatorio brutal de urgencia moral. Si supieras que hoy es tu último día, muchas discusiones perderían sentido, muchos rencores se verían ridículos, muchas excusas se caerían solas. La conciencia de la muerte limpia la mente de trivialidades. Cuando Marco Aurelio dice sé bueno, no habla de bondad blanda ni sentimental, habla de virtud, de actuar correctamente aunque cueste, de mantener el carácter incluso cuando nadie mira, de no permitirte acciones que no respetarías en otro. La muerte como criterio moral. ¿Vale la pena vivir así si el tiempo es limitado? El estoicismo no promete inmortalidad ni trascendencia fácil, promete coherencia. Si la vida es corta, no la desperdicies siendo mezquino, cobarde o reactivo. No gastes tu energía en quejas, envidia o resentimiento. Eso no es profundidad, es desperdicio. Marco Aurelio entendía que la mayoría no fracasa por falta de talento, sino por falta de conciencia del tiempo. La gente vive como si pudiera corregirlo todo mañana, pero mañana no está garantizado. Por eso esta meditación no es triste, es urgente. Te dice no vivas dormido. Aceptar la muerte no te deprime, te ordena, te obliga a priorizar, te vuelve más preciso con tus palabras, más firme con tus valores, más sobrio con tus impulsos. Dejas de actuar por inercia y empiezas a actuar por decisión. Porque cuando el tiempo es finito, cada elección pesa. Muchos temen pensar en la muerte porque los enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Estoy viviendo de una forma que respetaría si hoy fuera el final? Y la respuesta muchas veces no es agradable. Marco Aurelio no evade esa incomodidad. La usa como herramienta. El estoico no vive obsesionado con la muerte. Vive consciente de ella. Esa conciencia reduce el miedo y aumenta la responsabilidad. El miedo surge cuando finges que eres eterno. La responsabilidad surge cuando aceptas que no lo eres. Cuando Marco Aurelio habla de mientras sea posible, señala algo esencial. La virtud no se practica en abstracto, se practica ahora. No cuando las circunstancias mejoren, no cuando estés de mejor humor, no cuando todo sea favorable, ahora. Porque la oportunidad de actuar con rectitud siempre es presente, pero nunca es infinita. Esta meditación también destruye el orgullo. Recordarte que morirás reduce la ilusión de importancia exagerada. Tus logros, tus fracasos, tus títulos, todo es temporal. Esto no invalida el esfuerzo. Lo purifica, te obliga a actuar sin apego excesivo al resultado. El que vive consciente de la muerte deja de actuar para impresionar y empieza a actuar para ser coherente. Ya no vive para acumular aprobación, sino para mantener su carácter intacto. Porque cuando todo desaparece, lo único que queda es cómo viviste. Marco Aurelio sabía que ni siquiera el poder imperial podía protegerlo del tiempo. Murieron emperadores antes que él y morirían después. Esa certeza no lo llevó a la desesperación, lo llevó a la sobriedad, a vivir con intención. Esta meditación también es una llamada contra la distracción. Gran parte de la vida se va en cosas que no importan, discusiones sin sentido, preocupaciones hipotéticas, comparaciones constantes. La muerte pone todo en perspectiva. Te recuerda que tu atención es un recurso limitado y valioso. Vivir como si fueras a vivir 10.000 años te vuelve negligente con tu carácter. Te permite justificar actos que no respetas. Vivir sabiendo que el tiempo es corto te obliga a alinearte con tus valores. No por miedo, sino por respeto a la vida misma. El estoico no corre desesperado contra el reloj. Camina con claridad. No se precipita, pero tampoco pospone lo esencial. Hace lo que debe, cuando debe, con la firmeza que puede. Cuando entiendes esta meditación, algo cambia en tu forma de decidir. Preguntas diferentes aparecen. ¿Esto vale mi energía limitada? Esto refleja el tipo de persona que elijo ser. Si este fuera el final, estaría en paz con esta elección. Ese filtro no te vuelve perfecto, te vuelve consciente. Y la conciencia es el principio de la virtud. Marco Aurelio no te dice que seas extraordinario, te dice que seas correcto, que no traiciones tu carácter por comodidad,
Que no desperdicies la brevedad de la vida en pequeñeces internas. La muerte llegará, te guste o no. La diferencia está en si la usarás como excusa para el miedo o como impulso para vivir con dignidad. El estoico elige lo segundo, porque al final no se trata de cuánto vivas, sino de cómo vivas mientras estés aquí. Y eso todavía está en tus manos. Meditación 4. El mejor modo de vengarte de alguien es no parecerte a él. Esta meditación es una bofetada al impulso más común del ser humano: devolver golpe por golpe. Cuando alguien hiere, humilla o traiciona, la reacción automática es responder con la misma moneda. El estoicismo llama a eso una derrota disfrazada de justicia. Marco Aurelio no niega el deseo de venganza, lo desarma. Y lo hace con una idea simple y brutal: convertirte en aquello que desprecias no es victoria, es contagio. La mayoría cree que la venganza repara el daño. No lo hace, solo lo multiplica. Te ata emocionalmente a la acción del otro. Te obliga a seguir jugando su juego, bajo sus reglas. Marco Aurelio entendía que responder desde la ira no restaura la dignidad, la destruye. Cuando reaccionas como tu agresor, pierdes lo único que estaba bajo tu control: tu carácter. Esta meditación no habla de pasividad ni de tolerar injusticias sin límites. Habla de algo más profundo: no permitir que la mala conducta ajena degrade tu mente. Defenderte, poner límites, actuar con firmeza es una cosa. Dejar que el odio te convierta en alguien peor es otra muy distinta. El mundo está lleno de personas injustas, egoístas, ignorantes o crueles. Pretender lo contrario es ingenuo. Marco Aurelio aceptaba esa realidad sin ilusión, pero también sabía que imitar esa conducta no mejora el mundo ni te fortalece a ti. Solo añade más caos. Cuando alguien actúa mal, te pone a prueba, no moralmente, sino internamente. Te ofrece una excusa perfecta para reaccionar, para perder la compostura, para justificar tu propia bajeza. El estoico reconoce esa trampa y la rechaza, no porque sea fácil, sino porque es necesario. La verdadera venganza, según Marco Aurelio, es no entregar tu mente al insulto, es seguir actuando con rectitud, incluso cuando no es recompensado. Eso exige más fuerza que cualquier represalia, porque la represalia es impulsiva, la templanza es voluntaria. Imitar al agresor te da una satisfacción breve y un daño duradero. Mantener tu carácter puede doler al inicio, pero te deja en paz contigo mismo, y esa paz es más valiosa que cualquier desquite. Esta meditación también revela un problema profundo del orgullo: la necesidad de quedar por encima. Muchos no buscan justicia, buscan validación. Quieren demostrar que ganaron, que no se dejaron, que valen más. Pero al obsesionarte con eso, entregas tu paz a la opinión ajena. Marco Aurelio sabía que la opinión del otro es volátil. Hoy te ataca, mañana te olvida. Si tu estabilidad depende de reaccionar a cada provocación, vivirás esclavo del comportamiento ajeno. El estoico se niega a eso. No parecerte a quien te hiere no significa justificarlo. Significa no adoptar su manera de estar en el mundo. Es decidir que su falta de virtud no se convierta en la tuya. Este principio también protege tu energía. El resentimiento consume, la ira prolongada agota. Mantener viva la venganza requiere esfuerzo continuo. Soltarla, aunque duela, libera recursos internos que puedes usar mejor. Marco Aurelio gobernaba rodeado de traiciones y deslealtades. Si hubiera reaccionado emocionalmente a cada una, habría perdido la claridad para dirigir. Entendía que el liderazgo comienza dentro y que nadie puede liderar su vida si está gobernado por el rencor. Esta meditación también redefine el concepto de victoria. Ganar no es humillar al otro, es no degradarte. Ganar no es imponer tu ira, es conservar tu rectitud. Ganar no es hacer daño, es no permitir que el daño se propague dentro de ti. El estoico no huye del conflicto, pero tampoco se deleita en él. Actúa cuando debe, se retira cuando conviene y siempre protege su carácter. Esa coherencia interna es su centro de gravedad. Responder con virtud no siempre tendrá aplausos. Muchas veces será interpretado como debilidad. Marco Aurelio lo sabía. Aún así, eligió esa vía porque entendía que la opinión ajena no define el valor de una acción. Cuando eliges no parecerte a quien te hiere, haces algo silencioso pero poderoso. Rompes la cadena. No continúas el ciclo de reacción, daño y resentimiento. Te detienes. Y en esa pausa hay libertad.
Este principio no es para quien busca comodidad emocional, es para quien valora la integridad más que la satisfacción inmediata. Requiere autocontrol, perspectiva y una dosis de humildad, porque aceptar no reaccionar es aceptar que el ego no mande. Con el tiempo, esta práctica cambia tu relación con el conflicto. Ya no lo ves como algo que debes ganar, sino como algo que debes atravesar sin perderte. Y eso redefine tu fortaleza. Marco Aurelio no promete que otros dejarán de ser injustos. Promete que tú no tienes por qué volverte injusto con ellos. Esa diferencia parece pequeña, pero es fundamental, porque al final, la peor consecuencia de una agresión no es el daño recibido, sino el daño que permites que te transforme. Y no parecerte a quien te hiere es la forma más profunda de resistencia. Meditación. 5. Rechaza la queja. Rechaza la angustia. Rechaza la idea de que te han hecho daño. Esta meditación es una de las más incomprendidas y, a la vez, una de las más poderosas, porque parece dura, casi inhumana, pero en realidad es profundamente liberadora. Marco Aurelio no está diciendo que no exista el dolor, ni que la vida sea justa, ni que no pasen cosas malas. Está diciendo algo mucho más incómodo. Quejarte y victimizarte no te protege, te debilita. La queja es una adicción silenciosa. Empieza como un desahogo y termina como una identidad. Poco a poco, la mente se acostumbra a narrarse a sí misma como dañada, traicionada o castigada por la vida. Y cuando eso ocurre, pierdes poder. No porque el mundo haya ganado, sino porque tú renunciaste a tu firmeza interna. Marco Aurelio entendía que el sufrimiento se duplica cuando lo conviertes en discurso. El hecho ya ocurrió. El daño, si lo hubo, ya pasó. Pero repetirlo mentalmente, verbalizarlo una y otra vez, construir una historia alrededor de él, es una forma de mantener la herida abierta. No es sanación, es prolongación. Rechaza la idea de que te han hecho daño. No significa negar la injusticia. Significa negar que esa injusticia tenga el poder de destruir tu carácter. Hay una diferencia enorme entre sufrir algo y definirse por ese sufrimiento. El estoico acepta el primero, rechaza el segundo. La queja tiene una trampa peligrosa. Da la ilusión de justicia. Te hace sentir moralmente correcto porque tienes razón. Pero mientras te quedas en esa razón no avanzas. La vida no premia a quien tiene razón, premia a quien actúa con claridad. Marco Aurelio sabía que quedarse atrapado en la queja era una forma elegante de rendición. La angustia, por su parte, es la mente peleando contra lo inevitable. Es resistencia interna sin salida. El cuerpo sigue vivo, pero la mente se ahoga en escenarios que aún no existen o que ya pasaron. El estoico no elimina la preocupación por decreto, pero la confronta con realidad. ¿Qué depende de mí ahora? Si no depende de ti, no merece tu angustia constante. Rechazar la angustia es un acto de disciplina. No se trata de pensar positivo, sino de pensar con sobriedad, de cortar la imaginación catastrófica, de traer la atención al presente. Marco Aurelio sabía que la mayoría de los tormentos humanos no vienen del presente, sino de un futuro temido o un pasado rumiado. Esta meditación también destruye el mito del «me dañaron y ya no soy el mismo». Sí, algo te pasó, sí, te marcó, pero decidir que eso te define de por vida es una elección interna. Dolor no es destino, experiencia no es condena. El estoico se forma a partir de lo vivido, no se encierra en ello. Marco Aurelio no escribió esto desde una vida cómoda. Perdió hijos, enfrentó traiciones, vivió guerras constantes. Si alguien tenía motivos para quejarse, era él. Y aún así eligió no hacerlo. No porque no sintiera, sino porque entendía el costo de perder la compostura. La queja te roba algo valioso, energía. Cada minuto gastado en resentimiento es un minuto que no se usa para corregir, aprender o actuar. El estoico administra su energía con cuidado. No la desperdicia en lamentos, porque sabe que la vida no regresa nada por llorarlo. Rechazar la idea de que te han hecho daño también implica recuperar soberanía. Significa decir, lo que pasó no decide quién soy ni cómo actúo ahora. Esa declaración interna devuelve el control. No elimina el pasado, pero impide que gobierne el presente. Este principio no convierte a la persona en fría o insensible. La vuelve responsable de su mundo interno. Sentir tristeza no es debilidad. Quedarse atrapado en ella sin propósito, sí lo es. Sentir rabia no es fracaso.
Dejar que dirija tus actos sí lo es. Marco Aurelio no pide indiferencia, pide lucidez. No pide negar la herida, pide no cargarla como estandarte. No pide silencio emocional, pide firmeza mental. Con el tiempo, quien practica esto nota un cambio profundo. Las cosas siguen siendo difíciles, pero ya no te definen. Los problemas llegan, pero no se instalan. El malestar aparece, pero no gobierna. Esta meditación exige honestidad brutal. Te obliga a preguntarte, ¿estoy buscando soluciones o estoy alimentando mi narrativa de víctima? ¿Estoy actuando o solo repitiendo lo mal que me fue? ¿Estoy cuidando mi carácter o protegiendo mi orgullo herido? Rechazar la queja no te hace menos humano, te hace más fuerte, porque te recuerda que incluso herido sigues siendo responsable de cómo te comportas. Y esa responsabilidad es la base de la dignidad estoica. Marco Aurelio sabía que el mundo no es justo ni suave, pero también sabía que una mente firme puede atravesarlo sin romperse. Esta meditación no te pide comodidad, te pide carácter, porque al final, el verdadero daño no es lo que te hacen, es lo que permites que eso haga contigo. Meditación 6. Haz cada cosa como si fuera la última de tu vida. Esta meditación no habla de intensidad emocional, ni de vivir acelerado. Habla de precisión moral. Marco Aurelio no te pide pasión desbordada, te pide atención. Te pide que elimines la distracción, la negligencia y la pereza interior con la que la mayoría vive sus días. Hacer cada cosa como si fuera la última es hacerlo sin engañarte, sin postergar la corrección, sin actuar a medias. La mayoría de las personas no vive mal porque sea perversa, sino porque vive distraída. Hace las cosas de forma mecánica, por costumbre, por inercia. Habla sin cuidado, actúa sin pensar, promete sin intención real. Marco Aurelio ve en eso una forma silenciosa de decadencia. Y esta meditación es su antídoto. Cuando haces algo como si fuera lo último, no significa dramatizarlo, significa hacerlo bien, con atención plena, con honestidad, con respeto por la tarea y por ti mismo. No dejar cosas a medias, no actuar por impulso, no traicionar tu criterio por comodidad. Es vivir sin doblez. Este principio destruye la negligencia moral. No te permite actuar de una forma que no respetarías al final del día. Te obliga a preguntarte, ¿esto es digno de mí? No desde el orgullo, sino desde la coherencia. Marco Aurelio sabía que muchas personas viven como si siempre hubiera una segunda oportunidad para actuar bien, una próxima vez para corregir el tono, para decir la verdad, para ser justos. Esta meditación recuerda que esa próxima vez no está garantizada, y aun si lo estuviera, seguir postergando debilita el carácter. Hacer cada cosa como si fuera la última también elimina la prisa innecesaria. Cuando actúas con intención, dejas de correr. Corres cuando estás confundido. Avanzas cuando estás claro. Este principio no te acelera, te centra. El estoico no busca perfección externa, busca rectitud interna. Sabe que cometerá errores, pero se niega a cometerlos por descuido consciente. Fallar por ignorancia es humano. Fallar por negligencia repetida es falta de carácter. Este enfoque transforma incluso las acciones pequeñas. Cómo hablas con alguien, cómo cumples tu palabra, cómo trabajas, cómo decides callar. Nada es trivial cuando entiendes que tu carácter se construye acción por acción. Marco Aurelio entendía que el hábito forma al hombre. No son los grandes eventos los que definen quién eres, sino lo que haces en los momentos comunes. Actuar con corrección cuando nadie observa es la verdadera prueba. Esta meditación también combate la dispersión mental. Hoy la atención está fragmentada, saltando de estímulo en estímulo. Hacer algo como si fuera lo último exige presencia, y la presencia es poder. Cuando haces las cosas con presencia, reduces el arrepentimiento. El arrepentimiento suele nacer de saber que actuaste sin pensar, que dijiste algo que no reflejaba lo mejor de ti, que te dejaste llevar. Este principio reduce ese peso. Vivir así no significa vivir con presión constante, significa vivir alineado. Cuando lo que piensas, dices y haces coincide, la mente se calma. La incoherencia interna es una de las mayores fuentes de angustia. Marco Aurelio no te dice que cada acción será trascendental. Te dice que cada acción es una oportunidad de practicar virtud. Incluso en lo simple, incluso en lo rutinario, este principio también elimina la necesidad de reconocimiento.
Cuando haces las cosas bien por convicción, no necesitas aplauso. La acción correcta es su propia recompensa. El estoico actúa bien aunque no haya testigos. Hacer cada cosa como si fuera la última te obliga a dejar de actuar por piloto automático. Te devuelve la autoría de tu vida. Ya no eres solo alguien a quien le pasan cosas. Eres alguien que elige cómo responde. Marco Aurelio sabía que muchos llegan al final de su vida con una sensación amarga, la de haber estado presente solo a medias. Esta meditación intenta evitar eso. No promete grandeza, promete integridad. Cuando entiendes este principio, tu forma de actuar se vuelve más sobria, más firme. Dejas de exagerar, de improvisar moralmente. Te vuelves alguien confiable para ti mismo. El estoico no vive pendiente de si mañana habrá recompensa. Vive pendiente de actuar correctamente hoy, porque sabe que el único control real está en el presente. Y cuando haces lo correcto ahora, aunque nadie lo vea, algo se fortalece dentro de ti. Ese fortalecimiento silencioso es el verdadero progreso. Al final, no se trata de vivir muchos días, sino de estar realmente ahí en los que tienes y actuar en cada uno de ellos como alguien que no desperdicia su carácter. Meditación 7. Lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja. Esta meditación rompe una ilusión moderna muy arraigada, la idea de que el ser humano se realiza aislándose, pensando solo en sí mismo. Marco Aurelio recuerda algo que parece simple, pero que pocos aceptan de verdad. No existe separado del todo. Así como la abeja no puede sobrevivir sin la colmena, el individuo no puede florecer negando su naturaleza social. El estoicismo no promueve el egoísmo disfrazado de autosuficiencia. Promueve la responsabilidad dentro del conjunto. Marco Aurelio no dice que te anules, dice que entiendas dónde estás parado. Tu vida no ocurre en el vacío. Tus actos afectan, incluso cuando no lo notas. La mayoría de los conflictos humanos nacen del choque entre el interés individual mal entendido y el bien común ignorado. Cuando alguien solo persigue su beneficio inmediato, rompe el tejido que lo sostiene. Y tarde o temprano ese daño regresa, no como castigo místico, sino como consecuencia natural. Esta meditación no pide sacrificio ciego, no pide que te destruyas por otros, pide que alinees tu bien personal con el bien colectivo, porque cuando ese alineamiento ocurre, la vida se vuelve más estable, más coherente. Marco Aurelio entendía que una sociedad se degrada cuando cada uno tira para su lado sin medida. El caos no empieza en grandes traiciones, empieza en pequeños actos de desconsideración cotidiana. Falta de justicia, abuso e indiferencia. El estoico actúa con justicia no porque espere recompensa, sino porque entiende que dañar el orden común es dañarse a sí mismo. No hay verdadera ganancia en romper la armonía del todo. Esta meditación también combate el resentimiento social. Muchos se sienten desconectados, incomprendidos, en guerra con el mundo. Marco Aurelio diría que ese aislamiento mental es antinatural. El ser humano está diseñado para colaborar, no para vivir permanentemente a la defensiva. Cuando actúas considerando el impacto de tus acciones en los demás, tu carácter se afina. Aprendes a poner límites sin crueldad, a defenderte sin traicionar la justicia, a ser firme sin perder humanidad. Marco Aurelio no ignoraba que hay personas injustas, abusivas o destructivas. No era ingenuo, pero aún así sostenía que responder desde la justicia fortalece más que responder desde el ego herido. Esta meditación también redefine el concepto de utilidad. No se trata solo de producir o rendir, sino de no ser una fuente innecesaria de daño. A veces no estorbar ya es contribuir. Ser útil para la colmena implica actuar con rectitud incluso cuando nadie te obliga. Significa no aprovecharte del sistema, no mentir cuando es fácil, no abusar cuando podrías. Es un estándar interno, no una vigilancia externa. Marco Aurelio gobernaba millones de personas. Entendía que una sola decisión injusta podía deteriorar la confianza general. Pero este principio también aplica en lo pequeño: familia, trabajo, comunidad. El daño cotidiano, repetido, erosiona más que una gran crisis. Esta meditación no elimina la individualidad, la ordena. Te recuerda que eres parte de algo más grande y que ignorarlo no te vuelve más libre, te vuelve más frágil. El estoico no vive para agradar, pero tampoco vive para imponerse. Vive para actuar correctamente en relación con los demás. Esa corrección es su brújula.
Cuando entiendes este principio, empiezas a ver tus acciones con otra perspectiva. No te preguntas solo, ¿qué quiero?, sino, ¿qué es justo aquí? Y esa pregunta mejora la calidad de tus decisiones. Este enfoque también reduce el conflicto interno. Cuando actúas contra el bien común, algo se desajusta dentro. La mente sabe cuando traiciona la justicia, aunque intente racionalizarlo. Marco Aurelio sabía que la verdadera fuerza de una sociedad no está en su poder militar, sino en el carácter de sus individuos, y ese carácter se construye en cada pequeña acción. Ser útil para la colmena no te hace débil, te hace confiable, y la confianza es la base de cualquier estructura estable. Al final, esta meditación te recuerda una verdad simple. No puedes vivir bien aislándote del todo que te sostiene. Cuidar el conjunto es, en el fondo, cuidarte a ti mismo. Meditación 8. Hoy escaparé de la ansiedad, o más bien la descartaré, porque estaba dentro de mí. Esta meditación desnuda una verdad que incomoda. La ansiedad no vive en el mundo, vive en la mente. Marco Aurelio no la trata como un monstruo externo que debe ser vencido, sino como un hábito interno que puede ser observado y descartado. No la dramatiza, no la glorifica, no la convierte en identidad. La reduce a lo que es, un exceso de pensamiento mal dirigido. La mayoría cree que la ansiedad es una reacción inevitable a las circunstancias. El estoicismo rompe esa creencia. No niega que existan problemas reales, pero afirma algo decisivo. La ansiedad no surge del problema, surge de la anticipación, del intento de controlar lo que aún no existe o ya pasó. Marco Aurelio entendía que la mente humana tiene una tendencia peligrosa: vivir en un futuro imaginado. Anticipa pérdidas, fracasos, humillaciones, y al hacerlo, convierte una posibilidad en una experiencia emocional real. El cuerpo reacciona como si el peligro ya estuviera presente, aunque solo exista en el pensamiento. Esta meditación es radical, porque no busca calmar la ansiedad con consuelo, sino desmontarla con claridad. Estaba dentro de mí significa no vino de fuera, no fue impuesta, no es una condena, es una construcción mental, y lo que la mente construye, la mente puede desarmar. El estoico no se pregunta, ¿cómo hago para sentirme mejor? Se pregunta, ¿qué pensamiento estoy alimentando? Porque sabe que cortar el pensamiento incorrecto es más eficaz que tratar de anestesiar la emoción. La ansiedad prospera cuando confundes lo posible con lo seguro, cuando actúas como si lo peor fuera a ocurrir sin duda. Marco Aurelio te recuerda que el presente casi siempre es manejable. El problema aparece cuando abandonas el presente y te pierdes en un mañana imaginado. Descartar la ansiedad no significa reprimirla, significa no dialogar con ella, no seguirla, no obedecerla. Significa observarla como una alarma defectuosa que suena sin motivo real. El estoico escucha, evalúa y decide si la señal tiene fundamento. La mayoría de las veces no lo tiene. Esta meditación también revela algo incómodo. Muchas personas se aferran a la ansiedad porque les da una sensación falsa de control. Creen que preocuparse es prepararse. En realidad, preocuparse sin acción solo agota. Marco Aurelio separa claramente la planificación de la angustia. Planear es racional, limitado y útil. La ansiedad es repetitiva, exagerada y estéril. Una construye, la otra consume. Cuando dice hoy, Marco Aurelio nos recuerda que este trabajo es diario, no es una victoria permanente. Cada día la mente vuelve a intentar escapar del presente. El estoico no se sorprende por eso. Simplemente vuelve a ordenar. Esta meditación exige valentía, porque te quita la excusa de decir, soy así. No niega que la ansiedad aparezca, pero niega que tengas que vivir sometido a ella. Te devuelve la responsabilidad sobre tu atención. La atención es el recurso más subestimado. Allí donde pones tu atención, pones tu vida. La ansiedad te roba atención del presente y la entrega a escenarios inútiles. El estoico recupera esa atención y la ancla en lo que sí puede hacer ahora. Marco Aurelio vivía rodeado de amenazas reales, guerras, conspiraciones, enfermedades. No escribía desde una vida segura. Por eso esta meditación tiene tanto peso. No es negación, es dominio interno. Cuando aprendes a descartar la ansiedad, no te vuelves imprudente. Te vuelves claro,
Puedes ver el problema sin amplificarlo. Actúas mejor porque no estás paralizado por el exceso de imaginación negativa. Este principio también devuelve descanso. La mente ansiosa nunca duerme del todo. Siempre está adelantada. El estoico aprende a soltar el control imposible y a habitar el ahora con sobriedad. Descartar la ansiedad es un acto de disciplina diaria. A veces fallas, vuelves a caer y corriges. El estoicismo no exige perfección, exige práctica honesta. Al entender esta meditación, cambia la forma en que te relacionas con tus pensamientos. Ya no los tomas como órdenes, sino como propuestas que pueden ser rechazadas. Marco Aurelio no promete una vida sin desafíos, promete una mente que no se devora a sí misma. Y eso, para quien ha vivido dominado por la ansiedad, es una liberación inmensa, porque al final no eres prisionero de lo que pasa, eres prisionero de lo que imaginas sin control. Y ese control puede recuperarse. Meditación 9. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. C1. Esta meditación ataca directamente la hipocresía cómoda. Marco Aurelio va al núcleo de un problema antiguo y actual: la facilidad con la que las personas hablan de virtud y la dificultad con la que la practican. Pensar, opinar y discutir sobre lo correcto es sencillo. Vivirlo cuando cuesta es otra cosa, y es ahí donde la mayoría falla. El ser humano suele confundir conocimiento moral con carácter. Cree que entender lo que es justo equivale a ser justo. Marco Aurelio destruye esa ilusión. La virtud no se demuestra en discursos, se demuestra en acciones concretas, especialmente cuando nadie observa o aplaude. Esta meditación es una llamada contra la postergación moral. Muchos pasan la vida planeando ser mejores, más disciplinados, más honestos, más firmes, pero ese plan rara vez se convierte en acción. Marco Aurelio no permite esa evasión. Te dice: deja de hablar, actúa. La discusión constante sobre lo que es correcto puede convertirse en un escondite. Mientras hablas, no actúas. Mientras analizas, no te expones. Mientras criticas, no te corriges. El estoico reconoce esa trampa y la evita. Ser un buen hombre, en el sentido estoico, no significa ser perfecto ni agradable. Significa ser coherente, que lo que sabes sea lo que haces, que tus valores no cambien según la conveniencia del momento. Marco Aurelio entendía que la virtud se prueba en lo cotidiano, no en los grandes gestos públicos, sino en las decisiones pequeñas. Decir la verdad cuando una mentira sería más fácil, cumplir tu palabra cuando nadie te exige, mantener la calma cuando reaccionar, te daría placer inmediato. Esta meditación también confronta el orgullo intelectual. Saber mucho sobre ética no te hace ético. Citar principios no te convierte en virtuoso. El estoico desconfía del exceso de teoría sin práctica. Cuando Marco Aurelio dice: no pierdas más tiempo, está señalando algo urgente. El tiempo gastado en hablar de virtud sin vivirla es tiempo perdido. No suma, no forma carácter, no transforma. Este principio elimina la necesidad de validación. Cuando actúas correctamente, no necesitas convencer a nadie con palabras. Tu conducta habla por ti, y esa solidez interna es más poderosa que cualquier argumento. Ser un buen hombre no es una identidad que se proclama, es una práctica que se repite. Cada día, cada decisión. No existe un certificado final, solo elección tras elección. Marco Aurelio también sabía que es más cómodo señalar defectos ajenos que corregir los propios. Discutir cómo debería ser el mundo suele servir para evitar la responsabilidad personal. Esta meditación devuelve el foco a donde incomoda, a ti mismo. La virtud exige acción, incluso cuando no hay garantía de reconocimiento, incluso cuando el resultado es incierto, incluso cuando actuar correctamente te deja en desventaja momentánea. Este principio también reduce la frustración. Muchas personas se indignan con la injusticia del mundo, pero no hacen nada en su círculo inmediato. El estoico entiende que no puede corregir todo, pero sí puede corregirse a sí mismo, y eso ya es una contribución. Marco Aurelio, como emperador, sabía que su ejemplo pesaba más que sus órdenes. Entendía que la autoridad moral nace del comportamiento, no del cargo. Lo mismo aplica en cualquier nivel de la vida. Ser un buen hombre no significa imponerte, significa sostener tu línea. No significa ganar discusiones, significa mantener tu carácter intacto. Cuando aplicas esta meditación, algo cambia en tu forma de vivir.
Hablas menos de lo que harías y haces más. Te preocupas, menos por parecer y más por ser. Y esa transición es silenciosa, pero profunda. El estoico no espera a sentirse preparado para actuar bien. Actúa bien y se forma en el proceso. La claridad moral no antecede a la acción. Se afina con ella. Marco Aurelio no deja espacio para la autoindulgencia. Si sabes lo que es correcto, hazlo. Si no lo haces, deja de justificarte. Esa honestidad brutal es la base del crecimiento estoico. Al final, la virtud no se discute, se encarna, y cada día que pasa sin practicarla es un día que no vuelve. Meditación 10. Todo es efímero, quien recuerda y lo recordado. Esta meditación es una demolición lenta del orgullo y del drama humano. Marco Aurelio no la escribe para deprimir, la escribe para devolver proporción. Cuando recuerdas que todo pasa, los éxitos, los fracasos, el odio, la admiración, incluso la memoria, algo se suelta dentro de ti. La carga se vuelve más ligera porque comprendes que nada de esto está hecho para durar. El ser humano sufre porque actúa como si cada momento fuera permanente. Convierte los errores en sentencias, las humillaciones en cicatrices eternas, los logros en identidades rígidas. Marco Aurelio corta esa ilusión de raíz. Te recuerda que no solo tú pasarás, también pasará la idea que otros tienen de ti. Incluso pasarán aquellos que hoy te juzgan. Quien recuerda y lo recordado, señala una verdad que hiere al ego. No solo desaparecerán tus acciones, también desaparecerá la memoria de ellas. El reconocimiento, la fama, la aprobación, todo se disuelve. Esto no invalida vivir bien. Purifica el motivo para hacerlo. Muchos viven obsesionados con dejar huella, ser recordados sin importar. Marco Aurelio no desprecia esa inquietud, pero la encuadra. Te dice, incluso eso es temporal. No vivas para la memoria de otros. Vive para la rectitud de tu carácter, porque eso es lo único que puedes gobernar mientras estás aquí. Esta meditación reduce el miedo al ridículo. ¿Por qué temes tanto equivocarte, fallar o quedar mal? Si dentro de poco nadie lo recordará. La vergüenza pierde fuerza cuando la miras desde la perspectiva del tiempo. También reduce el orgullo. ¿Por qué inflarte por un logro momentáneo, si pronto será historia borrosa? Marco Aurelio no busca humillarte, busca equilibrarte. Ni la caída es definitiva, ni la cima es permanente. Aceptar la fugacidad no te vuelve indiferente. Te vuelve sobrio, disfrutas sin apego, sufres sin exagerar, actúas sin obsesión por el resultado. La vida deja de ser una carga dramática y se vuelve una responsabilidad tranquila. Marco Aurelio entendía que el apego, excesivo al pasado y al futuro, es una fuente constante de angustia. El pasado ya no existe y el futuro aún no existe. Solo el presente es real y aún este se va. Esta meditación también enseña humildad histórica. Otros antes que tú vivieron, lucharon, temieron, soñaron. Hoy apenas son nombres. Tú no eres una excepción. Esa idea puede parecer dura, pero libera de la necesidad de importancia exagerada. Cuando entiendes la fugacidad, aprendes a elegir mejor tus batallas. Muchas cosas dejan de merecer tu energía. Discusiones, rencores, comparaciones. No porque seas superior, sino porque no valen la pena. Marco Aurelio no invita al nihilismo. No dice que nada importa. Dice que no importa de la forma en que crees. Importa vivir con virtud ahora, no acumular validación futura. Este principio también reduce el miedo a la muerte. Si todo pasa, morir es parte natural del flujo. No una tragedia personal, sino una ley común. El estoico no acelera el final, pero tampoco se paraliza ante él. La fugacidad te enseña a soltar. Personas, estados, momentos, no por frialdad, sino por claridad. Lo que dura poco debe ser sostenido con mano ligera. Marco Aurelio escribió estas palabras siendo el hombre más poderoso del mundo conocido. Y aún así, se recordó a sí mismo que todo eso se disolvería. Ese recordatorio no lo debilitó, lo ordenó. Cuando entiendes esta meditación, la vida se vuelve más sencilla. No más fácil, pero más liviana. Dejas de cargar expectativas innecesarias. Vives más en presente y menos en comparación. Al final, todo será silencio. Y esa certeza no invalida la vida, le da forma. Porque si todo pasa, entonces lo único que tiene sentido es cómo eliges actuar ahora, mientras aún estás aquí.